Voy a abrir la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y escucha, y medicina a todo su cuerpo. Una vez más, las palabras de Dios, las razones de Dios, la sabiduría de Dios son vida a aquellos que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí, porque del corazón fluye, mana la vida. Gloria a Dios. Padre, te pedimos que nos acompañes en esta preciosa tarde, Señor, que el amor de Dios se mueva de una manera especial sobre cada uno de nosotros. Toca a las personas necesitadas, que haya un mover de tu mano en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una de las cosas más maravillosas que podemos entender en la palabra de Dios es que Dios habla. Dios, el Salvador, el Creador de todas las cosas, el Dios de amor, Él se expresa con palabras. Dios nos creó y nos creó con la capacidad de tener comunicación con Él y Él con nosotros. Todo lo que Dios hizo y hace es a través del poder de sus palabras. Si tú recuerdas, por ejemplo, en el principio la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, Dios habló, y cuando Dios habló, cosas poderosas sucedieron. Dios habla a las personas, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios te puede hablar a ti y te puede transmitir cosas por medio de su palabra, ya sea la palabra escrita o por medio del Espíritu Santo. La palabra en el Evangelio según San Juan dice que en el principio era el verbo, la palabra acción, la palabra que es Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra en acción, obrando poderosamente. Y dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y éste estaba con Dios en el principio. Y dice que por la palabra, por Jesús, todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Gloria a Dios. Jesús es la palabra, y la palabra tiene el Espíritu de Jesucristo. Jesús es la palabra vida, palabra viva. Jesús es llamado la palabra viva, el verbo de Dios. Jesús sustenta todas las cosas que Dios hace con la palabra de su poder. Y esta es la clave que tenemos que entender si queremos recibir la sanidad, si queremos recibir cualquier cosa de nuestro Salvador. Es, Dios habla, pero nosotros tenemos que oír. Sí, Dios habla, pero nosotros tenemos que oír. Esa es la clave. Dios habla y nosotros tenemos que oír. Lo mejor de Dios viene a nosotros por medio de su boca. Lo mejor de Dios viene a nosotros por medio de sus palabras. Y cuando nosotros recibimos su palabra, entonces su palabra actúa desatando, manifestando, soltando todo eso mejor que Dios tiene para nosotros. Es como una transferencia. Dios habla y cuando Dios habla envía el poder de ese hecho que Él quiere hacer. Y cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca, se suelta todo ese poder sanador, salvador, restaurador que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. So, recuerda, Dios
habla y tú y yo tenemos que oír. Como los pastores Kennedy y Gloria Copeland dice, una palabra de Dios puede transformar tu vida. Y es una gran verdad, porque una palabra de Dios que tú recibes te puede transformar. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios tiene todo el poder para hacer ese gran milagro que tú deseas recibir. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida, puede sanar tu cuerpo, puede prosperar tu vida, puede encauzarla. Quizá hoy tú te sientes solo, te sientes enfermo, te sientes desamparado, pobre, sin ayuda. Una palabra de Dios que entre por tu oído puede desatar realmente un avivamiento personal, una transformación gloriosa para tu vida. Dios le presentó a su pueblo aún la bendición por medio de palabras. Porque lo que Dios dice ya es. Porque lo que Él dice actúa en el corazón de aquel que oye y recibe su palabra. Por ejemplo, Dios dijo que ellos iban a ser empoderados, que iban a ser sanados, que iban a mantenerse sanos, que iban a poder hacer huir al enemigo, que iban a poder recibir los cielos abiertos si ellos podían oír sus palabras. Lo dice Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Acontecerá, ocurrirá, sucederá. Algo se va a abrir en la atmósfera y va a venir un milagro si ustedes oyeren la voz de Dios. Y si al oírla la guardaren en su corazón. Y si la pusieren por obra, dice. Esa palabra va a hacer que las bendiciones le sigan a ustedes. ¿Por qué? Porque la bendición sigue a la palabra. Y si tú tienes la palabra en tu corazón, la bendición te va a seguir. Si esa bendición que esperas es la sanidad que tú tanto buscas, va a venir y te va a alcanzar a ti. Si en ese caso es la libertad de algo que te está oprimiendo, cuando tú recibes la palabra de Dios, esa libertad va a venir y te va a seguir a ti. Fíjate cuántas veces estamos corriendo detrás de la sanidad, corriendo detrás de los milagros, corriendo detrás de la bendición, cuando es al revés. Cuando si nosotros oímos y ponemos esa palabra dentro de nuestro corazón, esas cosas que estamos buscando nos van a buscar a nosotros. ¿Y cuánto de nosotros estaríamos contentos hoy? Diríamos, pastor, qué alegría, que puedo descansar porque he recibido la palabra y ya sé que la sanidad me está buscando a mí en esta noche. Aleluya, aleluya. Si tú estás con una necesidad, busca la palabra. Dile, Señor, háblame en esta noche, porque tu siervo oye. Háblame, que entre tu palabra por mi corazón, porque tu palabra es como un imán que atrae la sanidad. Gracias, Señor, que al hablar tú, lo que tú dices, se desata en mi vida. Gloria a Dios. Así que es tiempo de oír la palabra de Dios y levantar nuestras manos y decir, acá estoy, sanidad, ven, alcánzame. Acá estoy, prosperidad, ven, alcánzame. Acá estoy, paz en mi familia, alcánzame. Qué manera preciosa de vivir, porque la fe en Dios, que viene por su palabra, nos da el descanso. No tenemos que correr detrás de las cosas, sino tenemos que recibir la palabra, y la palabra sabe cómo llamar a la sanidad, llamar al milagro que tú necesitas. Jesús lo dijo de otras maneras. Jesús dijo en Mateo 6:11, ustedes busquen primero el reino de Dios. Ustedes busquen el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Las cosas siguen a aquellos que buscan a Dios. Porque Dios es el dueño de todas las cosas buenas. Porque Dios es el dueño de todos los poderes que hacen los milagros grandes y maravillosos que estamos esperando. Por eso buscamos a Jesús. No buscamos solamente la sanidad, buscamos a Jesús, porque la sanidad sigue a Jesús. Fíjate, y si tú pones a Jesús en tu corazón, la sanidad va a seguir a Jesucristo. La sanidad va a seguir a ese Jesús que está en ti. Muchas veces hemos visto personas
que han venido a las reuniones. En distintos países hemos estado predicando con mi esposa, hemos estado en Europa, hemos estado en México. Dios ha estado obrando donde hemos ido y hemos visto personas que han recibido la palabra en medio de una situación tan dura, tan oscura, tan difícil. Y aún las cosas comenzaron a cambiar cuando ellos lo único que hicieron fue darle su corazón a Jesús. Jesús vino a ellos, comenzaron a oír la palabra y la palabra llamó a la sanidad, a la libertad, al cambio que ellos necesitaban. Dios le dijo al pueblo, en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 28, que la bendición o la maldición vendría a ellos o se iría de ellos de acuerdo a como ellos dispusiesen su corazón para oír. Sí, si oímos, la bendición viene. Si no oímos, hay otras cosas que no nos conviene recibir. Pero fíjate lo que dice en 11:26 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor lo siguiente. Escúchalo con mucha atención, porque Dios desea hablarnos en este año 2023 y vamos a creer por grandes cosas que vienen por la palabra de Dios. Amén. Dice así entonces en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 y 28. Dice, he aquí yo pongo delante de ustedes, Dios le dice al pueblo, la bendición y la maldición. La bendición si ustedes oyen la palabra de Dios. Y la maldición si no oyen la palabra de Dios. Fíjese, esto es muy fácil de entender. Un infante, un niño y una niña podría entender que hay dos atmósferas donde el hombre puede vivir. En la bendición, donde está todo lo bueno de Dios, la salud, la recuperación, la prosperidad, la vida abundante, el Espíritu Santo, la vida eterna, el éxito que tú deseas en tu vida, tu propósito, o la otra atmósfera, que es la atmósfera donde Satanás reina y es llamada la maldición. No está Dios ahí. Ahí hay enfermedad, muerte, despropósito, estorbo, destrucción. Y Dios dice que uno puede elegir en cuál atmósfera vivir, en cuál ambiente espiritual, en cuál poder espiritual, según lo que oye. Si oyen lo que dice Dios, la bendición se va a encargar de su vida. Si no oyen lo que dice Dios, Dios dice, no tengo nada que hacer, quedarán en maldición. Bueno, ¿qué tenemos entonces que hacer? Tenemos que poner nuestro oído para oír a Dios, porque al oír a Dios, su palabra viene envuelta en bendición, su palabra viene envuelta con sanidad, su palabra viene envuelta con una vida que nadie te puede dar, una vida eterna, llena de gloria, que es la vida de Dios. Su palabra tiene vida, su palabra viene y te alcanza, y cuando tú la recibes, lo bueno de Dios se desata en ti. Por eso dice, acontecerá, sucederá, vendrá, it will happen. Va a ocurrir que si oyes, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés también, le decía el libro de Eclesiastés a la gente de aquel tiempo, y nos dice también ahora, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben qué hacer mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Aquellos que van a la iglesia y es como si tuvieran una tarjeta de horario en su trabajo y dicen domingo 10:45, clic, ya marqué, no importa lo que pase, a las 12 me voy y ya cumplí. Ese es el sacrificio de los necios. Pero dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas a tu lugar de reunión, si vas a escuchar una misa, si vas a escuchar a un pastor pentecostal, si vas a la iglesia carismática, si vas a tu lugar de reunión, acércate para oír. Dice, porque cuando oyes, estás recibiendo de lo bueno de Dios. Oh sí, yo he visto gente que en las iglesias se duermen, están cansados, trabajan mucho tiempo.
Pero si nosotros supiésemos que cuando vamos a oír la palabra de Dios, o cuando oímos como ahora la palabra de Dios, Dios nos transfiere cosas, nos transmite, hay una transacción, sanidad viene, prosperidad viene, bendición viene, por causa de oír, prestaríamos más atención. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que preparar nuestro oído para oír. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla con su palabra. Si nosotros tomamos tiempo para leer y miramos las promesas, Dios nos habla con sus promesas. Dios puede hablarnos con circunstancias. El pastor Benny Hinn dice que Dios nos habla diciendo como un semáforo grande: rojo, amarillo o verde. A veces Dios nos habla y aún nos quiere sanar porque nos está poniendo una luz roja que dice: es tiempo de que hagas una dieta, es tiempo de que dejes de estar estresado, es tiempo de que pares y descanse. Y esa luz roja trae sanidad también. Y a veces Dios nos levanta y nos pone esa luz verde que dice: es tiempo de que ahora avances, es tiempo de que tomes, de que ores, de que sigas, vas por el buen camino. Dios nos habla. En la Biblia también Dios usó un burro para hablarle a un profeta que no quería entender las razones de Dios. Dios puede hablarte a través de un pensamiento en tu corazón, porque el Espíritu Santo puede hablarnos, nos guía, nos enseña, nos pone conceptos, ideas claras. O sea que tú puedes oír a Dios de diferentes maneras. Dios te puede hablar a través de un miembro de tu familia que no conoce a Dios y que dice algo y tú sabes que Dios te lo está diciendo. Tenemos que prender nuestro oído para ponerlo en onda con las palabras de Dios que traen sanidad, que traen bendición, que tienen todo lo que queremos y aún mucho más. Jesús dice que su palabra nos hace libres. Dice en Juan 5:24, escúchalo con atención: este va a ser un año para oír a Dios. No para hacer el sacrificio de los necios, sino oír a Dios. Porque cuando oímos a Dios acontecen cosas. Cuando oímos a Dios, cosas buenas vienen a nuestra vida. Juan 5:24, escucha con atención. 5:24 de Juan, dice así: yo les digo de verdad, verdaderamente les digo, que el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Fíjense, el que oye la palabra y cree a Dios tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra viene envuelta con la vida de Jesús. Por eso, ¿qué necesitas para tener vida eterna? Si tú no sabes qué va a pasar después de tu último día en la tierra, tienes que recibir la palabra de Jesús y creer en Dios. Y la palabra te da vida eterna. En el mismo Evangelio, según San Juan, capítulo 8, verso 31, dice lo siguiente el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús dice: si oímos y permanecemos conectados con la palabra, seremos entrenados por Él y conoceremos la verdad. Y la verdad de la palabra, escucha, la verdad de lo que dice Jesús nos hace libres. ¿Por qué? Las palabras de Él libertan. Las palabras de Él libertan. Fíjate, cuando Jesús dice: cuando estés orando, perdonad. Cuando tú obedeces esa palabra y perdonas, eres libre. Comienzas a experimentar la bendición de la libertad emocional porque has perdonado. Si oímos y recibimos su palabra, entonces nos hace libres. Si oímos y recibimos, la bendición nos sigue. Si oímos, lo bueno de Dios viene. Pero si no queremos oír, nada recibimos. Y seguimos con impedimentos, estorbos y limitaciones. Bueno, en Mateo capítulo 13, vamos a mirar este verso y vamos a prepararnos para orar en esta noche. Gloria a Dios. Estoy tan contento de que te conectaste en esta noche. Que Dios realmente bendiga tu vida. Mateo capítulo 13, versos 14 y 16, dice el Señor lo siguiente. Escucha.
Jesús le habla a aquellos que no abrían su corazón y dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. O sea, ponían el oído pero no pasaba para adentro. Era como un sonido, como un ruido, como palabras, bla, 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 bla. De oído oiréis y no entenderéis. Entender es creer. Y viendo veréis y no percibiréis. Es como cuando uno está mirando un punto ciego y no está prestando atención a lo que está pasando. Si vas al cine y te distraíste un poquito ¿y qué pasó en la película? Bueno, estaba mirando pero no estabas prestando atención. Hay gente que pone su oído pero no oye lo que Jesús dice. Y pone sus ojos pero no percibe lo que Jesús quiere decir. Y entonces dice Jesús, porque este corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Oyen pesadamente, como diciendo, otra vez voy a escuchar que tengo que perdonar. Otra vez voy a escuchar de que la bendición. Otra vez voy a escuchar de esto. Eso es oír sin ganas. Eso es oír pesadamente. Es como cuando tú le das una pequeña orden de hacer un mandado a tu hijo, a tu hija, y le dices, ve y tráeme eso que está ahí. Él va pesadamente, tarda un año en volver. Jesús dice que hay gente que oye así. Dice que oyen pesadamente y cierran sus ojos. Mira, hay gente que cierra los ojos a lo que Dios dice. O sea, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, Jesús dice, se hacían los ciegos y se hacían los sordos. ¿Por qué? Para no ver y para no oír, para no entender con el corazón y para no convertirse. Y fíjate lo que dice, y yo los sane. O sea que la sanidad que el Señor quería traer estaba limitada porque ellos no querían oír y no querían ver. Oh, a mí no me hablen de Dios. Oh, yo no quiero ver nada de esas cosas, de estos evangélicos, aleluyas. Bueno, nosotros tenemos que hacer al revés. Háblame, Señor, porque tu siervo oye. Habla porque tu sierva oye. Háblame, háblame, Dios. Dame tu palabra, porque tu palabra trae el milagro, porque tu palabra trae la libertad, porque tu palabra trae vida, vida abundante, vida eterna. Yo no cierro mis ojos, ni cierro mi oído. Abro mi corazón para que tú me hables. Hay otro verso en la Biblia donde dice que hay gente que se avergonzaba de oír la palabra de Dios. Fíjate, se avergonzaban de oír las palabras que transmiten lo mejor de Dios para el ser humano. Pero Jesús dice que nosotros podemos oír la palabra de Dios. Y en la parábola del sembrador, él dice que los que oyeron la palabra, la creyeron y la guardaron, dieron fruto a 30, 60, a 100 por uno. ¿Por qué? Porque Dios hizo el milagro por medio de su palabra. Bueno, vamos a orar en esta noche. Gracias por haberte conectado. Estamos creyendo por un sistema nuevo para poder transmitir de una manera más eficaz todas estas emisiones. Así que pronto vamos a tener mejor equipo para poder compartir esto. Pero gracias por conectarte en esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él se mueva de una manera especial. Vamos a orar por ese joven que sea libre en esta noche de todo aquello que está turbándole. Jesús vino a libertar al cautivo. La cautividad no tiene chances ante la presencia de Dios. Tiene que huir. Por eso la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Pero también la enfermedad no tiene chances en la presencia de Dios. Piensa esto, cuando tú y yo dejemos esta tierra, vamos a ser transformados. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque no podemos llegar con enfermedad a Dios, porque no hay en el cielo enfermedad. Pero cuando la presencia de Dios viene a nosotros, también ocurre lo mismo.
comienzan a huir las dolencias, los achaques. La presencia de Jesús viene y con Él viene la luz y la sanidad que estamos esperando. Vamos a orar también por esta pareja joven, para que Dios traiga entendimiento a esos corazones. Vamos a reprender ese espíritu de separación y a creer que esos corazones que hoy están confundidos, un poquito endurecidos, mal aconsejados, van a ponerse en onda y va a haber una gran unión en esa pareja y van a poder disfrutar sus hijitos y su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Primero dile al Señor conmigo: Señor, habla que tu siervo oye. Gracias que la bendición de Dios sigue tus palabras que entran en mi oído, en mi corazón, y las confieso con mi boca. Dile: yo confieso en esta noche lo que la palabra de Dios dice. Que si creo en mi corazón que Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca, que Dios lo levantó entre los muertos, soy salvo. Y si soy salvo, el Espíritu Santo viene a morar a mí. Y el Espíritu Santo me ayuda, me transforma, convierte mi vida a lo mejor de Dios. Señor, oramos en esta noche por ese joven y por esa joven pareja. Y también oramos por aquellos que están atravesando situaciones de dolencias. Tu palabra ha prometido, Señor. Tu misma palabra